vamos a ver hoy es las reacciones químicas. Así, ¿qué es una reacción química? Lo primero que vamos a decir es lo siguiente. Reacción química, y así lo define Lomonosov, que es un científico ruso en el siglo XIX, es un reordenamiento de átomos y moléculas de tal manera que conservan su cantidad y calidad. Es decir, es un reordenamiento de átomos, de tal manera que si yo tengo carbono más oxígeno, por ejemplo, y obtengo un compuesto que es dióxido de carbono, lo que se produce es un reordenamiento entre el átomo de carbono y el átomo de oxígeno para formar este compuesto que es dióxido de carbono. Desde ya no puede aparecer del lado de los productos o del lado del resultado, por ejemplo, un átomo de fósforo o un átomo de nitrógeno, porque si del lado de los reactantes o reaccionantes no existe, no puede aparecer del lado de los productos. Cuando yo combino carbono más oxígeno, esos serían los reactantes. Y los productos sería el dióxido de carbono. Cada uno de ellos tiene sus propiedades que le son características. El dióxido de carbono tiene propiedades que son absolutamente diferentes a la del carbono o la del oxígeno por separado. ¿Quién, digamos, podría decirse que es el padre de la química como ciencia? Es Lavoisier. En el siglo XVII expresa lo que se conoce como ley de conservación de las masas o ley de Lavoisier. Esta importante ley se enuncia del modo siguiente: en una reacción química, la masa de las sustancias reaccionantes o reactantes, como ustedes le quieran llamar, es igual a la sumatoria de las masas de los productos de la reacción. Es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y volviendo a la reacción del carbono más el oxígeno, ustedes saben que el oxígeno tiene una masa de 16. Al tener oxígeno 2 es 32. El carbono es 12, entonces 32 más 12 es 44. Cuando analizamos el dióxido de carbono, su masa molecular es 44. Ahora, acá tenemos que recordar, antes de proseguir, bien el concepto que nosotros tenemos de mol. Recordemos que mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Pero ¿cuántos átomos hay en 12 gramos de carbono 12? 6,02 por 10 elevado a la 23, es decir, el número de Avogadro. ¿Ha pasado la diapositiva? Sí, profe. Perfecto. Entonces, como les decía, Lavoisier, 1789, siglo XVIII, observa que las masas totales de las sustancias presentes después de una reacción eran igual a las masas totales antes de la reacción. Es decir, si ustedes lo quieren ver, la sumatoria de masas de reactantes o reactivos debe ser igual a la sumatoria de las masas de los productos de la reacción. Es lo que conocemos como ley de conservación de las masas.
una de las leyes fundamentales del cambio químico. La teoría atómica dio bases para entender esta ley. Los átomos no se crean ni se destruyen durante ninguna reacción. La misma es una colección o reordenamiento de átomos que se encuentran antes y después, por lo que solamente es un reacomodo o reordenamiento. Estudiaremos la naturaleza cuantitativa de las fórmulas químicas y las reacciones químicas. Profesor. Sí, mijo. Disculpe que le interrumpa. Hay un compañero que no puede acceder a la clase. Bueno, ya vamos a esperar un momento. Teóricamente podían acceder automáticamente, lo había puesto. Ya voy a ver un momentito, ¿no? Muchas gracias. Los cálculos en química. Reacciones y ecuaciones químicas. Esto es muy importante. Tienen los reactivos del lado izquierdo de una reacción. Se produce la combinación de los reactivos, que pueden ser uno o más. Y esa flecha me indica un proceso de transformación, es decir, de reordenamiento de átomos para obtener los productos correspondientes. ¿Cómo se produce eso? Bueno, fundamentalmente en el compuesto, que son reactivos, hay rupturas de enlace. Hay reagrupamientos. Es lo que yo les hablaba de reordenamientos. Hay formación de nuevos enlaces químicos. Y finalmente, los productos. Esto es básicamente el proceso donde se produce una reacción química. Tenemos entonces los reactivos. Esos reactivos, por ejemplo, carbono más oxígeno tienen ruptura de enlace. Hay un reagrupamiento, formación de nuevos enlaces y el producto que me da dióxido de carbono. Y desde ya, el producto dióxido de carbono tiene propiedades, características que son totalmente diferentes a las propiedades de los reactivos carbono y oxígeno. Una ecuación química o reacción química indica de forma simbólica los cambios que tienen lugar en la reacción química y presentan de diferente forma. Reactivo, que me da productos, o reaccionante, que me dan productos. En toda reacción química debe cumplirse el principio de conservación de las masas y el principio de conservación de las cargas eléctricas. Por lo tanto, una reacción debe ser ajustada. ¿Qué quiere decir ajustada? Significa que una reacción debe estar equilibrada estequiométricamente. Ya vamos a ver cómo se equilibra estequiométricamente. Este proceso que yo les estoy presentando es lo que va a estudiar la estequiometría. Hasta acá, supuestamente, ustedes lo que saben, por ejemplo, en la formación de hidróxido, es que ustedes tienen agua, lo combinan con un óxido y forman el hidróxido correspondiente, donde ese hidróxido tiene propiedades totalmente diferentes a la del óxido y a la del agua. Ahora, ¿qué estudia la estequiometría? La nomenclatura les dice qué productos se forman. La estequiometría lo que les indica es que desde un punto de vista másico deben igualar las reacciones. Es decir, que la masa que ustedes tienen de reactivo debe ser igual a la de los productos. Acá
no hay pérdidas ni ganancias de masa. Lo que se ha producido es simplemente reordenamiento de átomos. Una ecuación química está ajustada si se conserva el número de átomos en los dos miembros de la ecuación. Para ajustarla se utilizan lo que se van a denominar coeficientes estequiométricos. En general, los coeficientes estequiométricos son números enteros. Pero si uno lo ve desde un punto de vista matemático, vamos a ver que también pueden presentarse fracciones. Desde ya, en química, las moléculas o los átomos son enteros, no hay fracción, pero lo vamos a analizar próximamente. Por ejemplo, también tienen que tomar en cuenta que si intervienen iones, deben ajustarse de forma tal que la carga neta sea la misma en los dos miembros. ¿Qué son los iones? Los iones es un átomo o grupo de átomos que está cargado eléctricamente. Por ejemplo, acá en esta ecuación tenemos que el potasio es un ion, perdón, que la plata es un ion, lo cual quiere significar de que ha perdido un electrón y ha quedado con una carga positiva de los protones que tiene en su núcleo la plata. Pero cuando nosotros vamos a hacer la igualación, tenemos que el cobre, que está con carga 0, más 2 platas con carga negativa, carga positiva, tenemos un cobre con 2 cargas positivas más 2 platas. Pero como acá tenemos del lado de los reactantes 2 platas, una carga positiva, tengo 2 cargas positivas y aquí en el cobre tengo 2 cargas positivas. Por supuesto, lo otro es una igualación. Estos coeficientes estequiométricos 2 que aparecen acá es para significar que las masas que tengo de reactantes deben ser igual a la masa que tengo de producto. La ecuación química o reacción química, como me gusta a mí llamarlo, permite conocer las sustancias que intervienen en un proceso químico o un proceso físico-químico y la proporción en la que lo hace. Bueno, tenemos las fórmulas. Acá, por ejemplo, tenemos el octano, que es un hidrocarburo, que un combustible como el octano, cuando entra en combinación con el oxígeno, produce siempre como producto dióxido de carbono más agua. Este hidrocarburo produce dióxido de carbono más agua. Entonces, indica cuáles han sido los reactivos y qué productos se han formado. Los coeficientes estequiométricos que van a aparecer señalan la proporción en que las sustancias han participado. Esa es la igualación estequiométrica que se produce. Entonces, tienen este hidrocarburo, combina con el oxígeno y produce dióxido de carbono más agua. Esta es una combustión. Entonces, nosotros tenemos 3 carbono, por eso ponemos un 3 delante del dióxido de carbono.
el oxígeno es un comburente y este hidrocarburo es un combustible. Entonces, tengo 3 por 2 más agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo 8 hidrógenos del hidrocarburo que tienen que aparecer acá, por eso pongo el 4. 4 por 2, 8. Y el resto es simplemente igualar a los oxígenos. Entonces tengo 3 por 2, 6, más 4, 10. 5 por 2, 10. Y podemos decir que esta reacción de combustión está igualada estequiométricamente. Si nosotros sacamos las masas, vamos a ver que sumando el mol, el peso molecular del hidrocarburo, más el peso molecular del oxígeno, que es 32 por 5, le tiene que dar exactamente la misma masa de 3 por la masa molecular del dióxido de carbono más 4 por la masa molecular del agua. ¿Qué información proporcionan los coeficientes estequiométricos? Por ejemplo, acá están con rojo en el caso del hidrógeno, que es un coeficiente estequiométrico. Esta es la reacción del hidrógeno con el oxígeno para formar el agua. Ustedes ven que tenemos 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno, 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Acá tenemos un oxígeno que está constituido por 2 átomos de oxígeno y acá tenemos 2 átomos de oxígeno. Estos que están en rojo se denominan coeficientes estequiométricos. Indican el número de átomos de cada elemento y el número de moléculas de cada compuesto que intervienen en la reacción. Nos fijamos en la tabla periódica y vamos a observar que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1. Cuando está como molécula es 2, 2 por 2, 4, más 16 por 2, que es 32, y acá tenemos el caso del agua, cuya masa es 18 por 2, 36. Por lo tanto, de los dos lados tengo 36. 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno, que está compuesta por 2 átomos de oxígeno, forman las 2 moléculas de agua. Este rojo es el oxígeno, lo que está en azul son los átomos de hidrógeno. Y esta es la forma de la molécula de agua. Los coeficientes estequiométricos de una ecuación química ajustada, ajustada significa equilibrada, informan la proporción entre átomos y moléculas de reactivos y productos de la reacción. Siempre tomando en cuenta que la sumatoria de masas de reactivos debe ser igual a la sumatoria de masas de producto. Y de eso se trata la estequiometría. En nomenclatura, ustedes han aprendido que si combinaban el hidrógeno con el oxígeno se formaba agua. Acá lo que están aprendiendo es las cantidades que deben combinarse para obtener 2 moles de agua. Profesor, Sí, disculpe que insista de nuevo, pero hay varios compañeros de la comisión que no pueden ingresar a su clase. bueno, ya vamos a ver un minutito.
interpretación macroscópica en relación con los moles. Y de nuevo volvemos a repasar el concepto de mol. Es la cantidad de sustancia que contiene tantas entes elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Cuando hablamos de entes elementales nos estamos refiriendo a átomos, moléculas, iones, electrones, protones, etc. Es decir, partículas microscópicas. Tenemos acá, por ejemplo, el monóxido de carbono, cuando se combina con el oxígeno, forma el dióxido de carbono. Entonces, lo que está con rojo es para igualar estequiométricamente. Y lo que nos está diciendo es que 2 moles, o 2 moléculas, si ustedes quieren, de monóxido de carbono, cuando se combina con un mol de oxígeno, forma 2 moles de dióxido de carbono. Si yo digo 2 moles de monóxido, estoy diciendo 2 veces el número de Avogadro de moléculas de monóxido, es decir, 2 por 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas de monóxido, más un mol de oxígeno, que es el número de Avogadro de moléculas de oxígeno, que me da 2 veces el número de Avogadro, 2 por 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Recuerden ustedes y tenganlo presente que cada vez que aparece la palabra mol está adosada al número de Avogadro. La palabra mol significa número de Avogadro, 6,02 por 10 elevado a la 23 entes elementales. Entonces, acá lo que les está diciendo es lo siguiente. 2 moléculas de monóxido se combinan con una molécula de oxígeno y forman 2 moléculas de dióxido de carbono. También podrían decir 20 moléculas de monóxido de carbono se combinan con 10 moléculas de oxígeno y forman 20 moléculas de dióxido de carbono. Pero si lo vemos desde un punto de vista de mol, como yo les decía, tengo 2 por el número de Avogadro de moléculas de monóxido que se combinan con el número de Avogadro de moléculas de oxígeno y forman 2 por el número de Avogadro de moléculas de dióxido de carbono. El número de Avogadro es el mismo, pero las moléculas son diferentes. Esta molécula es de monóxido, esta es de oxígeno y esta es de dióxido de carbono. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque la palabra mol está adosada a 6,02 por 10 elevado a la 23, es decir, al número de Avogadro. Ya habíamos visto de dónde salía este número, de dónde salía este valor de 6,02 por 10 elevado a la 23, que ustedes, ese valor, sí van a tener que tratar de recordarlo. Por eso yo les puse directamente 6,02 por 10 elevado a la 23. Entonces ustedes ven como acá en rojo le ponen 2 moles y la palabra moles está referido al número de Avogadro de monóxido más un mol de oxígeno me produce 2 moles de dióxido de carbono. El número de Avogadro es el mismo porque es una cantidad, pero el monóxido de carbono es una molécula totalmente diferente a la del oxígeno y a la del dióxido de carbono.
Esa es la interpretación macroscópica de la relación en moles. Y es importante que lo tengan en claro. Este valor del número de Avogadro sí van a tener que recordarlo, y van a tener que recordarlo de dónde sale este número, porque trato de que todo acá sea de manera racional, entienda. No es un número que aparece de solo estar. Tiene una explicación matemática. Los coeficientes estequiométricos de una ecuación química informan de la proporción entre moles de reactivos y de productos. Ustedes deben recordar lo que habíamos hablado sobre la UMA, unidad de masa atómica, que era la 12ª parte del isótopo más estable del carbono 12. Y su valor era aproximadamente 1,66 por 10 elevado a la menos 24. Bueno, la inversa de ese valor de 1,66 por 10 a la menos 24 es el número de Avogadro. A partir de las masas atómicas, cuando hablamos de masas atómicas, ustedes pueden decir, porque en química es lo mismo, peso atómico. De los elementos que intervienen en la reacción, se puede establecer la relación entre las masas de reactivos y productos. Nitrógeno, el nitrógeno es una molécula diatómica igual que el oxígeno. En general, muchos gases son diatómicos. El hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, son diatómicos. Cloro, bromo, yodo. Entonces tenemos nitrógeno que se combina con el hidrógeno y forma esta molécula que se denomina amoníaco. Entonces, si ustedes quieren tener igualado estequiométricamente, yo necesariamente tengo 2 nitrógenos, por lo tanto tiene que aparecer un 2 acá que involucra 2 moléculas de amoníaco. Ahora, del producto tengo 2 por 3, 6 hidrógenos, 6 átomos de hidrógeno. Entonces tengo que igualar con un 3 de hidrógeno para tener 3 por 2, 6. Conociendo las masas atómicas del hidrógeno, uno vamos a tomar. Las masas atómicas o peso atómico, yo ya les he dicho, tienen que sacarlo de la tabla periódica y deben acostumbrarse a manejar la tabla periódica. El nitrógeno es 14, se determinan las masas moleculares del hidrógeno 2, que será 2, la del nitrógeno, que será 14 por 2, 28, y la del amoníaco, que va a salir 17. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener nitrógeno 2, 28, más 3 por 2, 6, que me da 2 por 17, 34 gramos de amoníaco. Y esto, 28,02, involucra 1 mol de nitrógeno, más 3 moles de hidrógeno, me da 2 moles de amoníaco. Esto que está con rojo se denominan coeficientes estequiométricos de una ecuación química o reacción química ajustada, equilibrada, informan la proporción entre gramos de reactivos y productos, de reaccionantes y productos. Cualquier duda que tengan, me interrumpen y me preguntan, por favor. Ahora,
¿Qué es lo que sucede? Las sustancias que en lo que nosotros vamos a denominar condiciones normales significan presión 760 milímetros de mercurio, es decir, presión a nivel del mar, y significa temperatura 0 grados centígrados. Eso es lo que nosotros vamos a llamar condiciones normales. Entonces, toda sustancia que en condiciones normales, 0 grados centígrados y 0 grados centígrados de temperatura y presión de una atmósfera 760 milímetros de mercurio, un mol de cualquiera de esas sustancias que esté al estado gaseoso ocupa un volumen de 22,4 litros. Nosotros podemos hacer eso muy simple. Ya les voy a traer la clase que viene, la tabla de densidades de los gases en condiciones normales. Entonces nosotros sacamos, por ejemplo, ustedes saben que densidad es la cantidad de materia por unidad de volumen. Entonces, si nosotros tenemos la densidad del hidrógeno, la densidad del oxígeno, la densidad del cloro, la densidad del metano, por ejemplo, la densidad del amoníaco, es decir, sustancias que son gaseosas, yo les voy a dar la tabla, vamos a sacar que el volumen va a ser masa molar, que es el peso molecular, sobre la densidad. Y van a observar que se mantienen constante esa sustancia y el volumen ese es 22.400 mililitros o centímetros cúbicos, lo cual significa 22,4 litros. Por supuesto que ustedes me dirán, bueno, si yo voy y saco el volumen, por ejemplo, del hierro, voy a tener la masa sobre la densidad, no me va a dar 22,4 litros. ¿Por qué? Porque el hierro en condiciones normales, que reitero nuevamente, condiciones normales es presión 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, es decir, atmósfera a nivel del mar, y temperatura 0 grados centígrados, me va a dar un valor diferente, porque la densidad es mucho mayor. No se olviden que los gases son poco densos, mientras que, por ejemplo, los sólidos o los líquidos tienen mayor densidad. Entonces, tenemos 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno, que me da 2 moles de agua. Esta agua, por favor, es agua al estado de vapor, al estado de gas. Entonces, puedo poner 2 por 22,4 litros, porque había dicho que en 1 mol ocupaba un volumen de 22,4 litros. Todos los gases en condiciones normales, más 22,4 litros de oxígeno, me da 2 por 22,4 litros de agua al estado de vapor, de gas. Tengo acá hidrógeno más oxígeno, que me da agua y le ponen ahí al estado de vapor. Los coeficientes estequiométricos 2 y 2 que tienen acá, de una reacción química ajustada en la que intervienen gases, informan de la proporción entre los volúmenes de reactivos y de productos. Y ustedes, si digo moles, me van a poder decir también en esta reacción que puedo poner 2 por el número de Avogadro de moléculas de hidrógeno más 1 por el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, me da 2
por el número de Avogadro, 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas de agua. Veamos. Conocida la masa de un reactivo o de un producto, puede calcularse el resto de las masas que intervienen en la reacción. Los cálculos estequiométricos son cálculos de regla de 3 simple y cálculos de regla de 3 simple directa. Acá un breve ejercicio dice lo siguiente. En la descomposición del clorato de potasio, que es esto, se obtiene el cloruro de potasio más oxígeno. Esa es la reacción. Clorato de potasio que se descompone produce cloruro de potasio más oxígeno. Ustedes me dirán, ¿dónde hay clorato de potasio? Por ejemplo, tienen clorato de potasio en la pasta dental. ¿Cómo puedo interpretar yo esta reacción? Bueno, puedo interpretarla de muchas maneras. Acá, primero la igualo estequiométricamente, entonces tengo cloruro de potasio más 3 medios de oxígeno 2. Se supone que este 2 se simplifica con este 2 y me queda 3 átomos de oxígeno. Ustedes me dirán, ¿existen 3 medios moléculas de oxígeno? No. Las moléculas o los átomos en química son números enteros. Entonces lo que yo podría hacer acá es lo siguiente. Toda la ecuación multiplicarla por 2. Y tendría 2 cloratos de potasio, que me da 2 cloruros de potasio, más 3 oxígeno 2. De todas maneras, a los fines estequiométricos, está bien, está igualado. Y lo que me dice es que un mol de clorato de potasio se descompone y produce un mol de cloruro de potasio más 1,5, 3 medios moles de oxígeno. Ahora, ¿qué otra información tengo? Bueno, tengo que ir a la tabla periódica y sacar el peso molecular, es decir, la masa en moles del cloruro de potasio, del clorato de potasio. Para eso, lo que ustedes se fijan en el oxígeno, tienen 3 por el peso atómico del oxígeno, que es 16, más el peso atómico del cloro, que es 35,5, más el peso atómico del potasio, que es 39. La suma de eso le da 122,5 gramos de clorato de potasio, 45, pero con que pongan 0,5 es suficiente. Se vienen acá y ven que el cloruro de potasio, cloro tiene 35,5, 35,45 toma acá, más el potasio 39 le da 74,5 de cloruro de potasio, más el oxígeno tiene 32. En realidad tengo 3 por 16 porque este subíndice se simplifica y esto me da 48. Así tengo planteada. Ustedes podrían haber planteado que en vez de poner mol, puedo poner el número de Avogadro de moléculas de clorato de potasio, producen un número de Avogadro de moléculas de cloruro de potasio, más 3 medio número de Avogadro de moléculas de oxígeno. Ahora, ¿qué me decía a mí? Lo que me decía, en la descomposición del clorato de potasio, eso era el enunciado, se obtiene
estos productos. ¿Cuántos gramos de oxígeno se obtienen a partir de 1000 gramos de clorato? Entonces yo lo que voy a decir es 122,45 gramos de clorato de potasio me dan 48 gramos de oxígeno. 1000 gramos, que es 1 kilogramo, no se olviden las unidades, me da X. Entonces ustedes saben que la regla de 3 simple será 1000 por 48 dividido en 122,45. Hacen la operación y les sale 587,5 o 45, como ustedes quieren, gramos de oxígeno. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de oxígeno que se obtiene a partir de 1000 gramos o de 1 kilogramo de clorato de potasio es 587,45 gramos de oxígeno. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda de esto? Hola. ¿Está sí, está claro, profe? Perfecto, continuemos. Otro ítem importante para analizar es el concepto de equivalente gramo. Ustedes pueden haber visto a través de la nomenclatura que van viendo, en general tienen compuestos donde interviene el oxígeno y se denominan compuestos oxigenados, y compuestos donde no interviene el oxígeno que se denominan compuestos no oxigenados. Compuestos oxigenados son óxidos. Compuestos no oxigenados son, por ejemplo, lo que se denominan ácidos hídricos, como el clorhídrico, bromhídrico, los hidruros, etc. Entonces, si esto es así, yo vería que a más del 80% de los compuestos son compuestos oxigenados, es decir, donde interviene el oxígeno. El equivalente químico. El equivalente químico son las partes en peso o masa que un elemento se combina con 8 partes de oxígeno, 8 gramos de oxígeno en un compuesto oxigenado, y cuando no tengo un compuesto oxigenado, tomo como equivalente el hidrógeno, que es 1,008 partes. Ahora, ¿cómo se calcula el equivalente químico? El equivalente químico es peso atómico sobre el número de oxidación, o peso atómico sobre valencia. El peso atómico del oxígeno es 16 y la valencia es 2. Por lo tanto, el equivalente químico que se toma como parámetro del oxígeno es 8. Si eso es cierto, vamos a decir que el equivalente químico son las partes en masa que un elemento se combina con 8 partes de oxígeno en un compuesto oxigenado o con 1,008 partes de hidrógeno en un compuesto no oxigenado. ¿Por qué 1,008? Porque el equivalente del hidrógeno es peso atómico 1,008 sobre el número de oxidación o valencia, que es 1. Por ejemplo, la formación del hidruro de hierro, que es la combinación del hierro más el hidrógeno, forma este compuesto. Este sería hidruro de hierro 3 o hidruro férrico, de acuerdo a la nomenclatura que ustedes quieran trabajar. Entonces, igualo, voy a formar lo siguiente. 2 hierros se combinan con 3 moles de hidrógeno para formar 2 moles de hidruro férrico. Entonces, ¿qué significa esto? Que 2 por el peso atómico del hierro
se combinan con 6 gramos, 3 por 2, 6 de hidrógeno. Y eso es un equivalente de hierro sobre un equivalente de hidrógeno. Entonces, lo que ustedes van a concluir es que un equivalente de hierro es 1/3 de la masa atómica del hierro. ¿Cómo sacan eso? Pues muy simple. Será el peso atómico del hierro, que es 56, vamos a tomar 55,85, 56 sobre la valencia o número de oxidación con el que está actuando el hierro, que es 3, por lo tanto 56 sobre 3. Por eso les dicen que es 1/3 de la masa atómica del hierro. Para un elemento en general se cumple lo que yo les había anticipado, el equivalente es masa atómica o peso atómico sobre valencia o número de oxidación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos un ácido, la valencia es el número de hidrógenos que el ácido posee. Cuando tenemos un hidróxido, la valencia está dada por el número de OH, oxidrilo o hidroxilo que posee. Para una sal es el resultado de multiplicar los iones que la forman. En reacciones redox, la valencia es el número de electrones que gana o pierde esa sustancia o ese elemento. Ya vamos a analizar para cada una de estas situaciones para que les sea más claro. Si tenemos, por ejemplo, este compuesto que actúa como ácido, es el ácido clórico, entonces, por ejemplo, cuando se descompone, tenemos el anión. Esto es un anión con carga negativa que se denomina clorato más un protón. Esa es la descomposición. El equivalente será el peso molecular del clorato sobre 1. ¿Por qué sobre 1? Porque tengo un solo hidrógeno. Si el ácido clórico actúa como oxidante, entonces, ¿qué significa? Que tengo cloro más 5, más 6 electrones, me da un cloro negativo, será el peso molecular sobre 6. Porque son 6 los electrones que intervienen en esta reacción. Estos dos casos ya lo vamos a ver más detenidamente. En las reacciones, cualquier pareja de sustancias reaccionan en la proporción un equivalente a un equivalente e igual proporción con los productos. El equivalente va a ser moles por la valencia. Por ejemplo, tenemos hidróxido de sodio más ácido sulfúrico, que nos da sulfato de sodio más agua. Acá igualamos estequiométricamente esta reacción y tenemos un 2 que está con azul para el hidróxido de sodio y un 2 de agua. Entonces, ¿qué significa esto? Que tengo 2 equivalentes de hidróxido de sodio más 2 equivalentes de ácido sulfúrico. Perdón, acá está mal, es más un equivalente de ácido sulfúrico que me forma un equivalente de sulfato de sodio más 2 equivalentes de agua. Todas las reacciones se producen de equivalente a equivalente. A su vez, lo que tenemos que tener en claro, que el agua, la cual se ioniza produciendo un protón más oxidrilo, la valencia es 1 a 1. Profesor. Sí. Otro alumno que no puede ingresar. ¿Cómo? Hay otro alumno que no puede ingresar. Sí, pero ¿sabe qué, hijo? Ya estoy bastante avanzado en la clase, así que ya
tengo que retroceder para darle lugar a que acceda, así que lamentablemente una No, cosa... no hay problema, profesor. Lo mismo yo le paso las capturas de las diapositivas al grupo, pero él se preocupa más por el tema de la asistencia también. Bueno, de acuerdo. Reactivos con impureza. Acá es muy interesante de analizar lo siguiente. Cuando se trabaja con sustancias, las que están expuestas en la reacción química son sustancias puras, es decir, que tienen un grado de pureza del 100%. Si yo pongo, por ejemplo, una sustancia como puede ser cloro más ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, que me da cloruro de sodio más agua, ese ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio deben ser puros, 100%. Eso me dice la estequiometría. La realidad no es así. Esto un poco le viene a mente lo que significa en la industria farmacéutica el principio activo. Ustedes van y compran un antibiótico y ese antibiótico les dice con 1000 miligramos. ¿Me entiendes? Vale decir, le dicen el porcentaje de pureza que tiene. Todo el resto que rodea a la pastilla es talco, por ejemplo, pero su principio activo es lo que habla de la pureza y lo que va a actuar sobre la enfermedad. Por ejemplo, dicen, se hacen reaccionar 22,75 gramos de zinc, que contiene 7,25% de impureza, con ácido clorhídrico suficiente. Calcular la masa de hidrógeno desprendida. Datos le dan la masa, el peso atómico del zinc, que lo sacan de tabla periódica, 65,5, digamos. Entonces ustedes tienen zinc, que tiene un 75,25 de impureza. ¿Qué quiere decir? Que ese zinc, ¿qué grado de pureza tiene? Será 100 menos 7,25, lo cual significa 92,75% de pureza. Veamos, tenemos, la reacción nos dice ácido clorhídrico más zinc, que nos da cloruro de zinc más hidrógeno. Esto que aparece en la reacción química, del lado de los reactantes como de los productos, tienen un grado de pureza del 100%. Pero en la realidad eso no sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes lo que van a decir es lo siguiente. Se hacen reaccionar 22,75 gramos de zinc, que contiene 7,25 de impureza. Es lo que yo les había dicho, 92,75. Calculen la masa de hidrógeno desprendido. Entonces, ustedes van a decir de la siguiente manera: un peso molecular del zinc, que es 65,38, me produce 2 gramos de zinc. Ahora, ustedes están haciendo reaccionar 22,75 gramos de zinc, pero que tienen una pureza del 92,75. Entonces, 92,75 por 22,75, X. X va a ser la cantidad de zinc que ustedes tienen en realidad, que no es 22,75, sino 21,1 gramos de zinc. Ese tiene pureza del 100% y por lo tanto es el que interviene en la reacción química. Por cada mol de zinc se obtiene un mol de hidrógeno.
Entonces, ustedes van a decir, un mol de zinc, que es 65,38 gramos, produce 2 gramos de hidrógeno. 21,1 de zinc que yo tengo me va a producir X de hidrógeno. Despejan y sacan que la cantidad de hidrógeno que produce es 0,645 gramos de hidrógeno. Esto es lo que se conoce como la impureza que tiene. En los problemas lo vamos a ver más detenidamente. En realidad estamos avanzando bastante con respecto a la clase práctica, pero yo quiero que mediten estos ejercicios porque la clase que viene les voy a preguntar sobre eso. Un segundito. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿La diapositiva después la sube al grupo de WhatsApp o...? Ya está en el grupo de... está en la plataforma. Ah, bien, bien. Gracias, profe. Esto vamos a pasar rápido porque lo vamos a volver a ver. Es avanzar demasiado. Ya vamos a volver sobre reacciones sucesivas. Ahora vamos a ver el ajuste de las reacciones químicas. Entonces, ustedes tienen acá este alcohol que se llama etanol, lo combinan con el oxígeno, que de nuevo les vuelvo a decir es un comburente, y se forma dióxido de carbono más agua. Entonces tienen combustible más un comburente, siempre va a dar dióxido de carbono más agua. Las ecuaciones químicas deben estar ajustadas de tal forma que deben cumplir la ley de conservación de las masas del Lavoisier. Debe igualmente haber el mismo número de átomos de cada elemento a ambos lados de la ecuación en los reactivos y los productos de la misma. Entonces nosotros tenemos el etanol más el oxígeno, que nos da dióxido de carbono más agua, e igualamos. Entonces, si ustedes ven, tengo 3 por 2, 6 oxígeno. Más el oxígeno de acá, tengo 3 por 2, 6, más 3 del oxígeno correspondiente al agua. Entonces tengo 2 por 2, 4, más 3, 7. 3 por 2, 6, más 1, 7. Entonces tengo la molécula de etanol más la molécula de agua que me da el dióxido de carbono más el agua. Entonces, después de balancear la ecuación, es decir, de equilibrarla, ajustar la ecuación química, se agregan los coeficientes en rojo. Y esta sería, digamos, cómo queda la ecuación. Continuemos. Bueno, una ecuación química o una reacción química debe contener todos los reactivos, todos los productos, el estado físico de la sustancia, si está en estado sólido, líquido, gas. Es más, si está en estado sólido, alguna sustancia, el estado alotrópico no es lo mismo carbono grafito que carbono diamante, por ejemplo. Y las condiciones de la reacción. Por ejemplo, tienen carbonato de calcio sólido, que por acción del calor se descompone y produce monóxido de calcio sólido más dióxido de carbono. O por ejemplo esta otra, donde tenemos metano, que es un hidrocarburo,
más oxígeno, que es el comburente, que produce dióxido de carbono más agua. Entonces ustedes deben poner si está en estado gaseoso, si está en estado líquido, si está en estado sólido, y si está en estado acuoso, que es una solución acuosa, se pone AC. Información cuantitativa a partir de ecuaciones balanceadas por el método del mol. Entonces tenemos hidrógeno más oxígeno, que me da agua. Hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso, que me da agua líquida. Para interpretar una reacción química de forma cuantitativa, se requiere aplicar el conocimiento de las masas molares o pesos moleculares y el concepto del mol. Los coeficientes de una ecuación química representan el número de moléculas o el número de moles de reactivos y productos, que es lo que usted tiene acá con verde. Es decir, tiene 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno, me da 2 moles de agua líquida. O también pueden decir 2 moléculas de hidrógeno gaseoso más 1 molécula de oxígeno gaseoso, me da 2 moléculas de agua líquida. Pero también podrían decir, ya que tienen acá hidrógeno gaseoso, en 1 mol, trabajando en condiciones normales, el hidrógeno es un gas, 2 por 22,4 litros de hidrógeno más 1 por 22,4 litros de oxígeno, se obtienen 2 moles de agua. No podemos poner el agua como 22,4 litros porque solamente está para los gases. Y acá tenemos agua al estado líquido. Para interpretar una reacción química en forma cuantitativa, se requiere aplicar el conocimiento de las masas molares y el concepto del mol. Los coeficientes de una ecuación química representan el número de moléculas o el número de moles de reactivos y productos. En el método del mol, los coeficientes estequiométricos de una reacción química balanceada se pueden interpretar como los números relativos de moles que intervienen en la reacción. Estos coeficientes se denominan cantidades estequiométricas equivalentes. Dichos coeficientes en una ecuación balanceada pueden emplearse como factores de conversión para calcular la cantidad de producto formado o de reactivo consumido. Por ejemplo, volviendo al anterior, tenemos 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno que me da 2 moles de agua. Entonces tenemos 2 moles de hidrógeno, 1 mol de oxígeno y 2 moles de agua. ¿Qué significa esto? Significa que estos 2 moles de... acá puedo sacar los moles de agua a partir, dice, ¿cuántos moles de agua se producen a partir de 1,57 moles de oxígeno? ¿Cuántos moles de agua? Entonces ustedes van a decir, a partir de 1 mol de oxígeno, estoy obteniendo 2 moles de agua. A partir de 1,57x. Y sacan 3,14, que es el doble. Bueno, acá tienen otro ejemplo. Este hidrocarburo, que se denomina butano, entra en combinación con el oxígeno, produce dióxido de carbono más agua. ¿Cuál es la masa de dióxido de carbono que se produce al quemar 1 gramo de butano? ¿Cuál es la masa de oxígeno que se consume al quemar 1 gramo de butano? Entonces, ustedes
hacen las relaciones estequiométricas en reglas de 3 simples, tienen 2 moles de butano, que es lo que les dice, tienen 13 moles de oxígeno y tienen 8 moles de dióxido de carbono y 10 moles de agua. Es lo que le da de información la ecuación. El mol de butano tiene una masa molecular que ustedes tienen que aprender a sacar de tabla periódica de 58. Entonces los moles de butano serán un mol de butano sobre 58, les dice que tienen 1,72 por 10 elevado a la menos 2 del butano. ¿Por qué? Porque el mol es el gramo que ustedes tienen sobre el peso molecular. Los moles de dióxido de carbono lo van a sacar de la misma manera. Es decir, ustedes van a tener la cantidad en moles que le da acá, 1,72 de butano, por 8 moles de dióxido de carbono sobre los 2 moles de butano. Y esa es los moles de dióxido de carbono que ustedes tienen cuando se quema 1 gramo de butano. También pueden sacar la cantidad en gramos de dióxido de carbono. Sobre esto van a ser muchos problemas. Bueno, este es otro problema que se les puede plantear. Tienen esta reacción que es hidróxido de aluminio más ácido sulfúrico, que se produce agua más sulfato de aluminio. Acá ustedes ven que aparece en negro los coeficientes estequiométricos porque la ecuación debe ser igualada. Por ejemplo, le dice, ¿cuántos moles de ácido sulfúrico se necesitan para producir 8 moles de sulfato de aluminio? Pues es muy simple. La información que le dan es que 3 moles de ácido sulfúrico producen 1 mol. 8 moles X. Plantean la regla de 3 simple y le da 24. También le pueden preguntar cuántos moles de agua se obtendrán a partir de 156 gramos de hidróxido de aluminio. En este caso en particular, tienen que sacar el peso molecular del hidróxido de aluminio, que es 78, y actúan con los 156 gramos, plantean, y les va a salir la regla de 3 simple. 6 moles de agua. Estos ejercicios se los dejo para que ustedes traten de hacerlo. Son reglas de 3 simples. Yo les voy a explicar la clase que viene. Las reglas de 3 simples puedo hacerlas entre este y este, entre este y este, entre este y este, entre este, perdón, entre este y entre este y finalmente entre el agua y el sulfato de aluminio. Tienen que practicar a hacer reglas de 3 simples. Mi propósito es que la clase que viene vengan y hayan intentado hacerlo y me pregunten, lo tratemos de hacer. En realidad, si las clases fueran normales, lo haríamos en el pizarrón y ustedes pasarían e interaccionaríamos. En este caso es un poquitito más complicado, por eso el ejercicio está resuelto, pero traten de verlos ustedes.
Bueno, ya para no complicar demasiado las clases, yo le diría que vamos a dejar para la clase que viene reactivo limitante y hemos visto pureza, dejamos pendiente reactivo limitante y la clase que viene lo vamos a tratar de resolver. Ustedes traten en su casa de ver, de entender estos ejercicios. Caso necesario, yo le voy a tratar de mandar por WhatsApp o si es que no está en la plataforma. Yo los puse en la plataforma, pero vamos a ver. Y la clase que viene vamos a desarrollar este tema de reactivo limitante y el otro tiempo que es importante, que es el de rendimiento teórico. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profesor, todo muy claro.